Alice apretó con fuerza la mano de su hija mientras miraba el reloj. Solo un poco más, Lenochka, le dijo con dulzura. Ten paciencia. La madre observó a la pequeña de 5 años, que parecía contener las lágrimas con todas sus fuerzas. De vez en cuando, la niña estallaba en llanto, pero de repente se calmaba. Alice la tomó en brazos y la besó en la frente. Adelante, cariño, llora si lo necesitas. Tus amigos te están esperando. ¿Te has olvidado de ellos? Esas palabras iluminaron el rostro de la niña, quien salió corriendo hacia sus compañeros. Alice suspiró aliviada mientras veía a Lenochka alejarse. Cansada, salió del portal y caminó hacia la parada del autobús. Este año había tenido muchos problemas con el coche, pero eso no era lo peor. La enfermedad de su marido lo había puesto todo patas arriba, trastocando por completo su vida. Alice trataba de cargar con todo por sí sola. A menudo trabajaba horas extras para conseguir un ingreso adicional. Aunque no había problemas con la vivienda, el resto de su vida era un verdadero caos. Mientras subía al autobús, reflexionaba, tengo un buen trabajo, pero los gastos en medicamentos y los sanatorios nos están ahogando. Al principio, Igor, su marido, le aseguraba que no sería por mucho tiempo, pero un tratamiento llevó a otro. Este año ya había visitado el sanatorio 3 veces por recomendación médica. Además de cuidar a Igor, Alice debía atender a su hija pequeña, aunque las fuerzas comenzaban a faltarle. En sus momentos más oscuros, incluso llegó a pensar que no podía más, que estaba al borde del colapso. Sacudiéndose esos pensamientos, trataba de enfocarse en cualquier otra cosa. A las 9 en punto ya estaba sentada en su puesto de trabajo. Su empresa era la más importante de la ciudad en su sector, trabajando con clientes serios, desde negocios medianos hasta grandes corporaciones. Ninguna de esas empresas se anunciaría en plataformas comunes como Avito. Si necesitaban un especialista cualificado, acudían primero a la agencia de Alice, donde se realizaban rigurosas selecciones de candidatos. Este tipo de trabajo, con un sueldo de 100.000 rublos, exigía habilidades y experiencia considerables, y la empresa había prosperado gracias a ello. Sin embargo, Alice comenzaba a sentirse agobiada. Soñaba con emprender su propio negocio, pero por ahora permanecía atrapada en una maraña de papeleo y entrevistas infructuosas para cubrir puestos críticos. Mientras reflexionaba, el teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Buenas tardes, Dmitri Nikolaevich, respondió con tono profesional. No hemos olvidado a nuestro cliente. Estamos buscando al mejor candidato para usted. No se preocupe, pronto le tendremos noticias. Sin duda nos encargaremos de la tarea, afirmó Alice antes de salir en busca de un ayudante para la bahía. Conocía a Dmitri Nikolaevich desde hacía varios años, era un hombre simpático. Sin embargo, incluso las personas más cualificadas que había encontrado para el puesto no parecían cumplir con los exigentes requisitos. ¿Recogerás hoy a Lena?, le preguntó su marido por teléfono. Llegaré tarde, hasta las 9. Quiero ganar algo de dinero extra, pero espero que no sea así todos los días de ahora en adelante. Sabes que ya me cuesta bastante caminar. Hace un año, a Igor le diagnosticaron poliartritis, y su primera exacerbación fue un verdadero calvario. Desde entonces, su salud había sido un desafío constante para la familia. Tras responder a la llamada, Alice volvió a concentrarse en su trabajo. Revisó un anuncio de Gromova, recogió algunos documentos de su escritorio y se dirigió rápidamente a una entrevista. En segundos, estaba completamente en su papel profesional habitual. Enfrente de ella se sentó un hombre joven, de unos 35 años, cuyo aspecto le provocó sentimientos encontrados. Por un lado, tenía un par de cicatrices que desentonaban, pero, por otro, estas también parecían conferirle cierto encanto singular. Soy Andrei Alexandrovich, dijo él con una sonrisa. Conozcámonos. Le contaré brevemente sobre mi trayectoria profesional y luego podrá hacerme las preguntas que considere. Alice escuchó atentamente mientras el hombre hablaba. Cuanto más lo hacía, más intrigada se sentía, había algo en él que parecía destacar. Cuando él terminó, la miró fijamente, esperando su valoración como especialista.
¿Está seguro de que puede trabajar bajo la dirección de otros? Preguntó Alice, yendo al punto clave. Llevo muchos años con mi propio negocio, pero no siempre fui el director. Empecé en un puesto bastante sencillo, respondió con honestidad. Alice, sorprendida, no pudo ocultar su impresión. Seré sincera, me ha sorprendido. Este es uno de esos casos en los que no estoy del todo segura, admitió con franqueza. Arriesguémonos, dijo Andrei Alexandrovich con convicción. No quiero alabarme, pero puedo asegurarle que la empresa se beneficiará de mi experiencia. No solo tengo conocimientos de negocios, sino también un buen trato con las personas. Perdone que pregunte algo más personal, pero, ¿por qué vendió su empresa?, inquirió Alice. El hombre mantuvo la calma al responder. Mi esposa me tendió una trampa. Iba a perderlo todo, o podía salvar algo de dinero. Alice asintió, comprendiendo la difícil situación. Concluyó la reunión y, poco después, informó a Dmitri Nikolaevich de que había encontrado un candidato prometedor. Media hora después, todo estaba resuelto. Ya hambrienta, Alice se sirvió una taza de té caliente mientras reflexionaba. Claro, no tenía el poder de decidir el destino de todas las personas que acudían a ella, pero sí recaía en sus manos la posibilidad de darles una oportunidad. A veces, esa responsabilidad la intimidaba. A sus 30 y tantos, Alice se desenvolvía bien en el trabajo, pero nunca parecía tener suficiente tiempo para su familia. Decidió llamar nuevamente a su marido, pero él no contestó de inmediato. Más tarde, Igor le envió un mensaje explicando que estaba en medio de un procedimiento médico. No olvides recoger a Lenochka, le recordó Alice, enviándole un mensaje de voz. A pesar de lo agotador que había sido el día, se sintió aliviada de que el asunto con Dmitri Nikolaevich estuviera resuelto. No tenía dudas de que aceptarían a Andrei para el puesto. Cerró su despacho y salió hacia la calle. El clima seguía siendo cálido, aunque parecía que marzo y la nieve habían sido apenas ayer. Caminando hacia el autobús, susurró para sí misma, tengo que hacer algo con el coche. No puedo seguir así. Al llegar a casa, abrió la puerta y escuchó la voz de su hija cantando en su habitación. Igor estaba tumbado en el sofá, hablando por teléfono. Hola, ¿cómo estás?, le preguntó mientras se sentaba en una silla y lo miraba. Igual que siempre. No estoy de humor, respondió él con desgano. Al menos Bobka me está ayudando. Vladimir, un antiguo compañero de Igor, lo había ayudado a conseguir una plaza en el sanatorio sin lista de espera y a iniciar los cursos de fisioterapia sin trámites adicionales. Aquí está la receta, dijo Igor, mostrándole el papel con los nombres de los medicamentos y los precios, 7.800 rublos. Alice suspiró. Mañana te daré 10.000. Por si necesitas algo más. Decidió pasar a ver a su hija. Lenochka corrió hacia ella y se lanzó a su cuello, abrazándola con fuerza. Quizá, pensó Alice, el amor de su hija era lo único que la mantenía a flote en esos momentos. Esto es para ti, mamá, dijo la niña emocionada, entregándole un dibujo. Alice la acarició tiernamente en la cabeza. Eres tan lista, mi pequeña artista. Lenochka, tienes que seguir dibujando, exclamó mientras la abrazaba con fuerza y comenzaba a tararear una melodía. Pasaron un rato agradable juntas. Después de cenar, Alice se fue a la cocina para ordenar. En cierto modo, tenía suerte de que Igor, al menos, limpiara lo que ensuciaba. Nunca dejaba platos sucios, aunque tampoco sabía, o quizá no quería, cocinar. Ella sonrió ante ese pensamiento mientras lavaba los últimos utensilios. Alice se aseguró de que su hija estuviera dormida. Colocó con cuidado el libro sobre la mesa y arropó a Lenochka con una manta. Durante la enfermedad de su marido, decidió dormir con su hija para sentirse más cerca de ella. Después de hacer su cama, se acostó, pero su mente seguía llena de pensamientos innecesarios que no le daban tregua y le generaban un constante malestar. Reflexionó sobre lo rápido que pasaba el tiempo. Cerró los ojos, y aunque su cerebro parecía seguir trabajando, poco a poco se quedó dormida.
Al abrir los ojos a la mañana siguiente, sintió como si no hubiera descansado. Pero el reloj indicaba que era hora de levantarse. Con determinación, salió de la cama y fue a la cocina. Pronto, los aromas del desayuno llenaron la casa. Alice colocó los gofres calientes sobre la mesa y fue a despertar a Lenochka. Así comenzó un nuevo día. La niña disfrutó de su postre con entusiasmo mientras su madre la miraba y sonreía con ternura. Luego la vistió, y juntas se dirigieron a la guardería. Igor seguía durmiendo, por las noches, los dolores no lo dejaban en paz, y Alice ya se había acostumbrado a ese horario. De nuevo corrió hacia la guardería y, después de dejar a su hija, esperó el autobús. Por alguna razón, sintió el deseo de tomarse una semana libre para recargar energías. Lo necesito, pensó mientras, agotada, casi se recostaba sobre el pasajero vecino. El conductor frenó de golpe, y Alice se sumió en sus pensamientos. Tengo una niña, pero, ¿cómo voy a manejarlo todo?, se preguntaba mientras las preocupaciones del trabajo la distraían. Ese día transcurrió sin grandes novedades, pero, sentada en su escritorio, sintió de repente el anhelo de hacer algo diferente. Por la noche, le propuso a Igor. Tal vez podríamos salir por mi cumpleaños. Hace mucho que no hacemos algo juntos. No sé, Alice. No tengo ganas de salir, suspiró él. Déjame hacerte un regalo y nos quedamos en casa. Está bien, respondió ella, resignada. Quizás para otra ocasión. Mientras colgaba el teléfono, no pudo evitar que las lágrimas se deslizaran por su rostro. Pensó en cómo habría sido su vida si hubiera trabajado en algo más simple, como vendedora. Quizás nunca habría podido afrontar la enfermedad de Igor. Los tratamientos de fisioterapia a precios reducidos habían alargado su vida, pero también significaban semanas de sacrificios constantes para Alice. Sin embargo, en medio de las dificultades, había pequeños momentos de alegría. 2 días antes de su cumpleaños, llegó un mensajero a su casa. Alice, sorprendida, recibió un gran ramo de rosas. Alice recibió una bolsa llena de golosinas y un sobre. Dmitri Nikolievich, muchas gracias, dijo, emocionada, y no tardó en llamar al remitente. Me alegra mucho que valores mi trabajo, le dijo con sinceridad. Momentos como ese nunca dejaban indiferente a Alice. Dmitri continuó. Alice Vitalievna, estoy tan contento de haber encontrado a alguien como tú. Andrei es un hombre de oro. Bueno, parece que no estoy ocupando mi lugar en vano, respondió ella entre risas. Me alegra haber podido ayudarte. ¿Qué puede ser mejor que cuando ambas partes buscan lo mismo? Tu cumpleaños se acerca, pero, lamentablemente, mañana me voy. Por eso he querido agradecerte de antemano y felicitarte. Las palabras del cliente conmovieron profundamente a Alice, quien no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Con manos temblorosas, abrió el sobre que le había entregado. Dentro, cuidadosamente colocados, encontró 20.000 rublos. Dios mío. Susurró, sonrojándose de la emoción. Era una suma generosa, y su corazón latió aceleradamente al recibirlo como regalo. Los 2 días siguientes pasaron rápidamente. En su cumpleaños, sus colegas le regalaron flores y obsequios. Aunque algunos de sus conocidos no se acordaron, Alice sintió que lo que recibió era más que suficiente. Regresó a casa cargada de bolsas y tuvo que tomar un taxi, pues era imposible llevar todo en las manos. Hola, dijo apresuradamente, dirigiéndose a Igor. Él la esperaba con una sorpresa. Hoy recogí a nuestra hija de la guardería y preparé algo especial para ti, le dijo mientras la besaba y le entregaba una gran caja de electrodomésticos. Gracias, cariño. Te quiero tanto, respondió Alice, emocionada. Justo ahora todo se me había estropeado a la vez, primero el coche y luego los electrodomésticos. Esto nos ayudará mucho. Aunque la celebración no fue tan festiva como ella habría deseado, Alice se sintió agradecida. Preparó algo sencillo, compró una tarta en la tienda y se dispuso a disfrutar con su familia. Durante la cena, Igor levantó su copa y pronunció un brindis. Tomaron un poco de vino, pero gran parte de la conversación giró en torno a la salud de Igor. Bueno,
Aquí estamos, llegando a los 30, suspiró Alice mientras recogía la mesa, y ya me siento como una vieja. La energía que alguna vez la caracterizó parecía haberse desvanecido. Antes, iba al gimnasio, tejía a crochet y dedicaba tiempo a sí misma. Pero todo eso quedó en el olvido tras la enfermedad de Igor. Aún así, Alice mantenía la esperanza de que algún día las cosas volverían a ser como antes. Quizá debería hablar nuevamente con Boba, pensó. Tal vez Vladimir no le había contado todo a Igor. Desde el inicio, Vladimir había estado dispuesto a responder sus preguntas, aunque Alice apenas lo conocía antes de que Igor enfermara. Al día siguiente, Alice recibió una visita inesperada. Aunque siempre estaba en contacto con posibles empleados, no esperaba ver a esa persona en particular. «Buenos días, Andrei Alexandrovich», exclamó con una amplia sonrisa. Andrei le respondió. «Gracias por todo tu trabajo. No quería regalarte flores esta vez, así que decidí obsequiarte algo más original. Espero que te guste esta pulsera», dijo Andrei Alexandrovich mientras Alice la observaba boquiabierta. «¿Pero es una joya?», dudó ella, pensando que un regalo así era demasiado personal. «Sí, aunque es bastante rara, pero barata», respondió él con una sonrisa. «Lo mío son las piedras y los minerales». La invitada rió suavemente antes de añadir. «Puedo decirte con certeza que las piedras tienen un poder oculto increíble». «Gracias», murmuró Alice, observando la pulsera de amatista. «Es muy bonita, aunque inesperada. Las piedras cambian de color dependiendo de la luz, desde un violeta intenso hasta un tono ahumado», explicó Andrei. «Se dice que esta piedra puede cumplir un deseo, siempre y cuando no contradiga la voluntad de otros». Alice miró la amatista con fascinación. «Que mi vida cambie de una forma que me traiga paz y alegría», deseó para sí misma mientras cerraba los ojos. «Todo lo mejor para ti», le deseó Andrei antes de mirar su reloj. «Ahora debo irme, pero gracias de nuevo por tu ayuda». Durante todo el día, Alice no pudo apartar la vista de la pulsera. Por la noche, decidió ser honesta y le contó a su marido sobre el regalo. «Es solo un gesto de agradecimiento», le dijo. Igor se encogió de hombros. «Entonces no tienes nada que deberle». Esa noche, Alice durmió con la pulsera puesta. Por la mañana, se despertó con una inusual oleada de energía. Mientras se preparaba para el día, pensó en sus viejas joyas, esas pocas piezas que combinaban con sus vestidos y trajes. «No soy una persona a la moda», pensó, pero algo en la amatista la hacía sentir diferente. Al colocar la pulsera bajo la lámpara, exclamó. «Dios mío, brilla de una manera increíble». Desde ese día, la pulsera nunca salió de su muñeca. No era solo un accesorio, sino una especie de talismán que parecía sostenerla en los momentos difíciles. Incluso después de largas jornadas laborales, todavía tenía energía para jugar con su hija. Pasaron semanas rápidamente, hasta que llegó un día extraño que Alice más tarde recordaría con claridad. Esa noche, su marido le comentó. «Boba me consiguió un descuento para un sanatorio en julio. Sería bueno anticiparnos a las crisis». Alice, con una determinación inesperada, respondió. «¿Por qué seguimos comprando estas pastillas tan caras si no logran prevenir los momentos críticos? Tal vez deberíamos buscar una segunda opinión médica». Igor quedó estupefacto. Era la primera vez, desde el inicio de su enfermedad, que Alice le hacía preguntas tan directas. Alice sabía que la poliartritis no tenía cura, pero intentó encontrar una respuesta razonable. «¿Por qué no puedes conseguir una plaza gratuita en un sanatorio?», preguntó, mirando fijamente a Igor. «Según el descuento, 10 días en ese sanatorio cuestan 200.000, dijo él encogiéndose de hombros. «No es culpa mía que sea tan caro». «¿O quieres que me muera?». «No», respondió Alice con firmeza, «pero debe haber algo de razonabilidad en todo esto. No somos ricos, Igor. Ni siquiera puedo comprarle un pantalón nuevo a nuestro hijo». A pesar de sus reservas, Alice aceptó. Puso todo su sueldo y los ahorros de varios meses, que había guardado con la esperanza de reparar el coche. Cada vez le resultaba más difícil usar el transporte público,
pero cedió ante la insistencia de Igor. Sin embargo, aquel día algo comenzó a inquietarla. Esa noche, después de acostar a su hija, Alice se sentó frente a la computadora y comenzó a investigar. Sabía que la poliartritis era una enfermedad grave, pero algo no cuadraba. Igor no parecía tener un caso extremo, había dejado de trabajar hacía más de un año, pero tomaba antiinflamatorios potentes, había hecho mucha fisioterapia y había visitado sanatorios en 3 ocasiones. Aún así, la enfermedad no mostraba señales de avanzar. Algo está mal, pensó Alice, susurrando para sí misma. Voy a observarlo un tiempo más y luego hablaré con Boba. Una semana después, Alice empacó las maletas de Igor y lo ayudó a tomar el autobús hacia el balneario. Luego corrió con su hija a la guardería y tomó una decisión: era hora de hablar con el médico y amigo de la familia, Boba. Esa misma tarde, lo llamó. Escucha, Boba, necesito preguntarte algo. Compramos tantas medicinas para Igor, y siempre está medicado. ¿No podríamos ajustar el tratamiento? Alice, todo va según lo previsto. Igor está mejorando poco a poco, respondió él con tono tranquilizador. No deberías preocuparte tanto. Pero Alice insistió. Quiero llevar su historial médico a otro especialista para tener una segunda opinión. El doctor suspiró, molesto. Eso no es necesario. Solo gastarás dinero para que otro médico te diga lo mismo que yo. Confía en mí, Alice. Aunque Boba consiguió calmarla momentáneamente, tras colgar el teléfono murmuró entre dientes. Idiota, ¿cuándo vas a salir de mi vida? La brisa del mar siseaba suavemente contra la orilla arenosa mientras el día llegaba a su fin, y el calor comenzaba a disiparse. Quiero cenar en un restaurante esta noche, dijo una hermosa mujer rubia acercándose a un hombre. En un restaurante, repitió él, atrayéndola hacia sí. Cariño, simplemente te adoro. Eres mi felicidad. ¿A dónde iremos dentro de 3 días? Preguntó ella, con un gesto de fastidio. Nos quedaremos en el pueblo, en casa del abuelo, como siempre, respondió Catus. Ella frunció el ceño. Sabes que no podemos dejarnos ver por un tiempo. ¿Cuándo nos vas a comprar un piso? Catusa, ten paciencia, sonrió el hombre, intentando calmarla. Después de conseguir mi parte del piso, venderé la casa del abuelo y compraremos nuestro lugar. La rubia suspiró y se relajó, tumbándose junto a su amante. Decidió que solo irían a la playa por la tarde, para que Igor no se bronceara demasiado, de lo contrario, su esposa podría sospechar. Más tarde, entraron al restaurante. Catherine deslumbraba, y todas las miradas se posaban en ella. Se sentaron en una mesa, y su amado le tomó la mano. Igor, te prometí que en el cumpleaños de Alice te haría un verdadero regalo, dijo, sonriendo. Y aquí estamos, en Turquía, respondió la mujer con una risa sarcástica. ¿Una miserable aspiradora? Además, en oferta. ¿Funciona siquiera? Se burló él, riendo. No lo sé, rió ella también. Ese no es mi problema, como dicen. Los jóvenes se sentían felices. Su amor prohibido no les provocaba remordimientos. Ni siquiera el hecho de que, desde hacía más de un año, ambos robaban a Alice les quitaba el sueño. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo llegó Igor a este punto? La respuesta no es tan sencilla, pues no lo hizo solo. Todo comenzó en marzo. Igor había salido temprano del trabajo. Era un modesto funcionario del registro de la propiedad, y aquel día el frío se colaba por todas partes. Se subió el cuello de la chaqueta y caminó rápidamente hacia su coche, sin notar que alguien frenaba bruscamente a su lado. Igor. Lo llamó una voz familiar. Se giró, sorprendido, y vio a un antiguo compañero de clase que no veía desde hacía años. «Bobka», exclamó Igor, tan desconcertado que incluso se le cayeron los guantes. «Hace siglos que no te veo», dijo Vladimir, con una sonrisa amplia. «Vivimos y trabajamos en lugares tan distintos que parece que estamos en países diferentes». «¿Cómo te va?», preguntó Igor, todavía asimilando el encuentro. «Bien, bien. ¿Y tú?».
¿Cómo está tu familia? Igual que siempre, suspiró Igor. Nada ha cambiado. ¿Han pasado, qué, 3 años desde la última vez que nos vimos? Preguntó Vladimir. Más o menos. ¿Qué haces por aquí? Cambié de trabajo y vine por negocios. Además, mi hermana vive cerca, respondió Vladimir. Escucha, ¿por qué no me haces compañía un rato? Igor comenzó a sentirse incómodo. Empiezo a estar molesto con ella, pero le diré que estoy ocupado. Vaciló. No sé, no sé. Igor dudó un momento, pero ya era demasiado tarde. Vladimir lo agarró del brazo con entusiasmo. Vamos a mi casa. No te preocupes, luego te llevaré de vuelta. Serán solo 20 minutos, te lo prometo. Subieron al coche y, al llegar, Vladimir pulsó el timbre. La puerta se abrió y entonces Igor la vio, una joven de cabello largo y rubio, con un rostro delicado y una figura que irradiaba gracia. Por un instante, quedó completamente pasmado. Vladimir lo empujó suavemente hacia el pasillo mientras la anfitriona, apresurada, comenzaba a preparar la mesa. Su actitud ansiosa dejaba claro que quería impresionar al amigo de su hermano. No puedo quedarme mucho tiempo, advirtió Igor, aún algo incómodo. Ekaterina lo miró con una mezcla de interés y timidez. Vladimir sacó dinero de su cartera y se lo entregó a su hermana. Tómalo, o me olvidaré luego, dijo con una sonrisa despreocupada. Ella sonrió con encanto, y la expresión de Igor cambió. No podía apartar los ojos de aquella mujer. Nunca había visto a alguien tan hermosa. Vladimir notó enseguida que su amigo estaba cautivado. No seas tímida, Katia, le dijo a su hermana. Igor es un buen hombre. Ekaterina bajó la mirada, algo avergonzada. Soy una simple ama de casa, empezó, con un tono que intentaba ser humilde. Llevo 6 meses divorciada. Vladimir intervino. ¿Le cuentas tu historia? Bueno, Igor, te lo resumo, Katia pensaba que se casaba por amor. Tenía 20 años cuando conoció a Mijail. Ni pobre ni rica, en realidad no le faltaba nada. Ekaterina continuó con un suspiro. Estuve casada 3 años, pero no trabajé durante ese tiempo. No me gustaba hacer muchas tareas domésticas, así que siempre insistía en que contratáramos a una limpiadora. Vladimir rió con amargura. Mijail se agotó con ella. Un día, simplemente decidió que no tenía sentido seguir casado. Igor escuchaba todo con atención, pero su mirada seguía fija en Ekaterina. En su mente, empezaba a surgir un pensamiento que no se atrevía a verbalizar. ¿Qué haría él en el lugar de Mijail? No tenía sentido para él. Por supuesto, hubo gritos y amenazas. Aunque Ekaterina juró que su hermano mayor contrataría matones para deshacerse de Mijail, él, sin embargo, lo echó de la casa. Vagabunda y escandalosa, la arrojó a la calle, y terminó viviendo con sus padres. Hace 5 años, vendieron su piso y se mudaron al pueblo, lo que hizo que Katia se colgara del cuello de su hermano. Al principio, insistió en que viviría con él, pero Vladimir se negó. Naturalmente, se negó, aunque terminó alquilándole un apartamento y dándole dinero para sobrevivir. Sin embargo, esos pocos céntimos no eran suficientes para Ekaterina, y de vez en cuando organizaba escenas de escándalo para presionar a su hermano. Al principio, Vladimir probó con una agencia matrimonial y pagó una suma considerable. Pero Katia era tan torpe que ni siquiera lograba mantener una conversación de forma coherente con los hombres. En general, los extranjeros no la querían. Vladimir se devanaba los sesos pensando en cómo encontrarle un marido a Ekaterina, cuando apareció Igor, justo a tiempo. En ese momento, Vladimir estaba en casa de su hermana, y su compañero de clase se tragaba todas las historias inventadas que Vladimir le contaba. A pesar de todo, Vladimir empezó a albergar alguna esperanza. Cabe mencionar que Vladimir era un hombre muy pragmático, por lo que no le importaba que Igor tuviera una familia, ni mucho menos una hija pequeña. ¿Qué importaba eso? Muchas mujeres crían solas a sus hijos, ¿acaso eso era un problema? Sin embargo, ni Vladimir ni Igor sabían en qué tipo de enredos se verían involucrados,
ni los riesgos que esto implicaba. Igor, escucha. ¿Por qué no quedamos este fin de semana? Le sugirió Vladimir, no queriendo perder una posible oportunidad para su hermana. Te mostraré lugares que te dejarán sin aliento. Igor dudaba, aunque no podía dejar de sentirse atraído por Ekaterina. La atracción que sentía por ella era intensa, pero aún así, no sabía si debía dar el paso. No te arrepentirás. Vladimir insistió, presionando a su viejo amigo para conseguir lo que quería. Está bien, dijo Igor, encogiéndose de hombros. Pero soy un gran pescador. No sé si podrás enseñarme algo nuevo. Sabes, si no fuera por mi pasión por la pesca, habría sido médico, respondió Vladimir, rápidamente. Es difícil a veces, pero la responsabilidad te obliga a seguir adelante. Hice el juramento hipocrático y no perdoné la traición. Soy médico, así que tengo que sufrir el resto de mi vida. Igor volvió a su casa, pero no podía quitarse de la cabeza a Ekaterina. La imagen de ella seguía rondando en su mente. Estuvo allí todo el resto de la semana, hasta el fin de semana. El hombre no podía dejar de pensar en ella. Vladimir también había preparado a su hermana, hablándole de las posibilidades que se le presentarían con Igor. Le contó algunas cosas sobre la familia de Igor, pero Katia no se mostró intimidada. No le importaban los valores familiares ni la moral, lo único que le interesaba era encontrar un hombre normal. Además, estaba cansada de regatear con su hermano, quien siempre le recortaba el dinero, lo cual la disgustaba profundamente. Por eso, Ekaterina fue a pescar con un entusiasmo y un celo especiales. Se puso un traje tan ajustado que resultaba casi escandaloso, y sin ropa interior, lo que hacía que la imagen fuera aún más provocadora. Buenas tardes, dijo Igor, tragándose la saliva al verla. Era imposible apartar los ojos de ella. Vladimir, al ver la reacción de Igor, decidió no apresurarse a mostrar sus cartas. Sabía que Igor debía enamorarse de su hermana sin darse cuenta, pero al mismo tiempo, tenía que empujarlo sutilmente hacia ella para que el tonto de Igor no sospechara nada. Entonces, ¿qué está listo? Dijo Vladimir con tono de mando. Tú y Katusa tomarán los botes, y yo me quedaré a pescar. No tengas miedo, Katia sabe pescar. Katia se rió, y los dos se subieron al bote. Mientras ella le contaba historias y le hacía preguntas tontas, Igor trataba de no mirarla. Sin embargo, su aspecto lo atraía locamente. De vez en cuando, se limpiaba el sudor de la frente, intentando concentrarse. Vamos, sácala, gritó la rubia, emocionada. Vaya, Igor, has pescado una carpa. ¡Qué enorme! 1 kilo, 7 kilos. Arrastró el pez hasta el bote, y Katia le ayudó a liberarlo del anzuelo. Ahora vamos a encerrarlo para que no salte de la jaula, comentó mientras sus manos se entrelazaban. Igor se estremeció ante el contacto. Ella le acarició suavemente la mano, y en ese momento, Igor ya no dudaba, se había enamorado perdidamente de la hermana de Vladimir. A lo largo del viaje de pesca, Igor no dejaba de mirarla. Tenía que saber a dónde iban, no podía dejar de pensar en ella. El compañero de clase conocía a Igor y sabía que era algo débil de carácter, por lo que no podía apartarse de ella. Mi Katia fríe pescado tan bien que se puede saborear. Se jactaba su hermano al regreso. ¿Y tú qué vas a cocinar para nosotros? Le preguntó Vladimir a su hermana. Tú cocinarás para nosotros, le respondió ella, mientras reía. Y vamos a reírnos a carcajadas. Venid directamente a mí, os prometo que lo haré rápido. Tanto pescado que la excursión de pesca transcurrió tranquilamente. En casa de la rubia, había preparado una deliciosa cena para sus invitados, y el vino corría a raudales. Lo siento, pero tengo que ir enseguida al hospital, dijo de pronto Vladimir al regresar del balcón. Igor quiso acompañarle, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Empezó a hacer la maleta. Gracias por un buen día. Su casera salió a despedirle. Me alegro mucho de que lo hayamos pasado bien, dijo ella, sonriendo. Igor, por un momento, se contuvo para no besarla. Llamó a un taxi y se fue a casa.
Pero, por desgracia, su alma no estaba en paz. Durante casi 3 días, el hombre se volvió loco. Katia le había cautivado, y ese día, después del trabajo, por alguna razón, Igor no fue a casa. En su lugar, fue a una floristería y compró unos bombones. Cuando llegó, le dejaron entrar. Hola. De repente, una chica rubia se abalanzó sobre él. Te estaba esperando. Y, tocando los labios de Igor, él inmediatamente dejó caer las flores y comenzó a besarla apasionadamente. Y con ella, algo más. El hombre se enamoró como solo se enamora una vez en la vida. Igor no lo dudaba. Pero Vladimir era astuto. Esa noche, en la cama, hablaba con su hermana, diciéndole: eso no es un rechazo, Katia. Tu trabajo es no dejarlo ir y pensar en cómo salir de esta situación. Después de unos días, el médico pensó mucho sobre cómo organizar las cosas para que Igor y su hermana pudieran estar juntos y él pudiera conseguir lo que quería. De lo contrario, Katia no estaría de acuerdo, así que se rascó la cabeza y pensó: bueno, el principal problema es el niño. El niño continuará siendo suyo para que pague la manutención, por lo que tendría el dinero. A Vladimir no le gustaban las perspectivas. Pensaba que sería barato alquilar un piso para ellos, pero se preguntaba qué hacer con la pensión alimenticia. Esta cuestión le dio vueltas por la cabeza durante un tiempo. Mientras tanto, el romance entre Igor y Katia avanzaba a una velocidad vertiginosa. Los amantes se reunían cada 2 días en casa de ella, y de manera inesperada, Katia se enamoró de su compañero de clase y solo lo quería a él. Se peleó con Vladimir, quien decidió repetir su destino. No te metas en mi vida, Igor también me quiere, dijo ella. Durante un tiempo, todo continuó como siempre, pero Ekaterina tenía su propia visión del amor. Un día, le dijo a su novio que quería un anillo de diamantes. Igor se encontró en una situación muy incómoda. La joya que quería su amante costaba 300.000. No voy a aceptar tanto dinero, dijo, volviéndose loco. Katia no insistió, pero Igor quería demostrarle lo que era capaz de hacer. Y entonces, por primera vez en su vida, decidió hablar con Gennady Ivanovich. Voy a hacerlo, dijo Igor, decidido. Llamó a un número, pero el caso costaría $500,000. Igor aceptó el soborno. Accedió al soborno si ayudaba a una persona a formalizar un terreno. Naturalmente, tenía el derecho de hacerlo, pero, como se dice, por amor, estaba dispuesto a todo. Compró la joya para su amante. Sin embargo, todo salió mal cuando lo atraparon en el trabajo. Hubo un gran escándalo. Lamentaron no haber abierto una causa penal contra él, pero Gennady Ivanovich no confirmó nada para evitar más complicaciones. Finalmente, Igor fue despedido, y comenzaron sus problemas. El diablo juró. Vladimir se burlaba de Igor, diciendo que era tan tonto que no podía encontrar un lugar para sí mismo. Lo que más alegraba a Vladimir era que Katia ya no se agachaba tanto ante él. Pensó un rato. ¿Y si tuviera una idea? Creo que puedo hacerlo sin problemas. Si se lo pido a alguien, no me lo negarán. Así surgió este plan. Igor no le dijo a Xenia que había sido despedido. Vladimir lo observó y, al ver la situación, hizo una sorprendente propuesta. Por otro lado, todo el dinero que Igor había tomado de la amante de su esposa, junto con las vacaciones en el extranjero que ya habían disfrutado, no era suficiente para resolverlo todo. Pero lo más importante aún estaba por llegar. Vladimir quería obtener el segundo grupo de incapacidad para que Igor tuviera que pagar la pensión alimenticia mínima de los hijos, y todo parecía ir bien. Vladimir era un médico respetado y firmaba fácilmente todos los documentos necesarios. Pero debía esperar, no era posible conseguir el grupo de incapacidad de inmediato, aunque fuera el médico jefe. Nada de eso lo preocupaba, pensó que vendería su casa. Dide se quedaría con su parte y les compraría a él y a Katia una nueva casa en otra ciudad, para que no estuvieran cerca de él. Igor ahora tendría un grupo sin trabajo y una pensión normal, lo que les permitiría vivir en paz. Lo principal era que Katia viera que tenía dinero. Por supuesto, vivir con una pensión de invalidez para 2 adultos, especialmente con las necesidades de su hermana,
sería imposible, pero Vladimir no se preocupaba por eso. Él aceptó sus condiciones, que si las cosas no funcionaban con Igor y ella no vivía con él, nunca más. La chica aceptó esas condiciones. Mientras tanto, Igor y su amante tomaban el sol en la playa. Estaban algo cansados de su juego, especialmente el hombre, con su mujer, con quien Alice ya no quería vivir, ni con su hija. También sentía frío. Vladimir no estaba contento con esa situación. A Vladimir le disgustaba que Alice hubiera iniciado una conversación tan desagradable con él. Él tenía que buscar a un médico, preocupado. Sin embargo, decidió revisar de nuevo los papeles, comprobar todos los documentos para asegurarse de que todo estuviera en orden, por si Alice acudía a él, pero sabía que debía tener paciencia. Preguntó a alguien más. Faltaban 3 meses para que Igor consiguiera la maldita banda, y estarían en el mismo lugar. Él había labrado una buena reputación durante sus 7 años en el hospital, pero acababa de cumplir 35 años, y el doctor tenía mucho que perder por culpa de Katia. Por eso, tenía que implicarse a fondo. Alice no dejaba de pensar en la conversación con el médico, como si algo no estuviera bien. Empezó a pensar cada vez más a menudo en algún tipo de conspiración, aunque no podía explicárselo a sí misma, pero pensaba que era una tontería. Cada día crecía la sensación de algo desagradable. Alice trabajaba hasta las 5 de la tarde para poder recoger a su hija de la guardería. Eso mermaba su sueldo, que siempre era escaso. El coche, una vez más, había quedado olvidado por tiempo indefinido. Supongo que tendré que venderlo, pensó. Me libraré de este problema. En ese momento, alguien la llamó. Se giró y un hombre se le acercó. ¿Te miré o no?, preguntó él. Buenas noches, Andrei Alexandrovich, sonrió ella. Me alegra verte, pero tengo que ir a la guardería a recoger a mi hija. Ya estoy libre. He venido por negocios, respondió él, señalando su coche. Le estaré muy agradecido si me acompañas. Alice se sentó en el asiento del copiloto. Mire, le entrego su pulsera, dijo él. No quiero quitártela. Bueno, has cumplido tu deseo, respondió ella. No, pero no tengo prisa, sonrió la mujer. Tengo un marido gravemente enfermo, ahora yace en un hospital, así que, ¿qué más puedo desear? Entiendo, dijo Andrei con simpatía. He tenido mala suerte, pero no te obsesiones. Me aconsejaron que todas las personas son diferentes, no se puede decir que si una te traiciona, la otra también lo hará. No se puede decir que si una persona traiciona a otra, la otra también lo hará, respondió Alice, pero ahora soy mejor juez de la gente. Bueno, razonaste como un hombre maduro, le dijo Alice, mirándolo. Quiero decir, como un hombre con una psique madura. Me refiero a un hombre con una psique madura, repitió él, sonriendo. Bueno, cuando pasas por algo como lo que yo pasé, maduras de golpe. Sonrió. No sé cómo, pero las travesuras de mi mujer me mantuvieron con vida. ¿Te acusaron de algo?, preguntó el pasajero con interés. La policía se encargó de tu caso. Ella lo vendió todo en un santiamén. Lo vendió todo y se fue al extranjero con su amante. Así que no creo que se haga justicia, respondió con tristeza. No volveré a verlos ni hablar. Rápidamente llegaron al jardín de infancia. Andrei Alexandrovich se ofreció a continuar el viaje y llevó a Alice y a su hija hasta su casa, queriendo asegurarse de que estarían bien. Vamos, despedámonos, dijo él. Vamos, respondió ella, extendiendo su mano. Los adultos rieron. El hombre rodeó a la niña con el brazo y la dejó en el suelo. Ella sonrió. Alice saludó con la mano y se dirigió a la entrada, aliviada de que Andrei le hubiera quitado de la cabeza a su marido. Todas esas dudas le habían desgarrado el corazón durante los 10 días que había estado fuera. Alice había estado buscando información sobre su enfermedad, pero, por más que intentaba reconstruir todos los hechos, algo no encajaba. Lo siento, necesito ver a un reumatólogo, dijo ella. Decidió consultar a un profesional. Se tomó una hora libre del trabajo y esperó nerviosa en el pasillo.
No hay formularios especiales, respondió el médico a su pregunta. Todos los pacientes tienen síntomas clásicos. Puede ser que una persona haga todos los procedimientos, tome toneladas de medicación y, aún así, no. Alice contuvo la respiración. Pues no. Todo es para evitar una recaída, respondió el médico. Y entonces la enfermedad entra en remisión. Es como si estuviera en un estado semidormido, pero siempre parece estar muriendo de dolor. No, no puede ser así, dijo Alice al salir del médico. En ese momento se dio cuenta. Solo entonces se dio cuenta de que no entendía nada, que había más preguntas sin respuesta. Esa noche, volvió a llamar a Vladimir y le contó lo que le había aconsejado el reumatólogo. Pero ya te lo he dicho, suspiró Vladimir, intentando ocultar su frustración. Los médicos de las clínicas privadas no son serios. Con la enfermedad de tu marido, el dolor es constante. Algunos toman analgésicos 3 veces al día, dijo el médico, pero solo es posible durante una exacerbación. No entiendo nada, dijo la mujer, inquieta. Cálmate, respondió la voz suave del médico. Si te pones nerviosa, también lo hará Igor, y esto repercutirá mucho en su estado. Pero Alice no estaba satisfecha con la respuesta de Vladimir, así que decidió encontrar una solución por su cuenta. Antes del regreso de su marido, tenía algunas dudas, pero después de que Igor regresara del sanatorio, observó con atención su rostro bronceado. ¿Te llevaron a la piscina exterior?, preguntó ella con interés. Sí, allí tienen baños especiales de sal, respondió él, mientras Vladimir le había hablado muy bien de esa experiencia. Alice no parecía notar ningún síntoma de la enfermedad en su marido. Igor se veía muy bien, incluso la envidia de muchos, a su edad. ¿Cómo te encuentras?, no pudo evitar preguntar. En ese momento, Alice observó un cambio en la expresión de Igor. Me duele todo, gimió él, mientras apenas podía mantenerse en pie después de unas horas de viaje en autobús. Será mejor que me acueste. Sí, respondió ella, distraída. Le latía con fuerza en las sienes. Hay que hacer algo, pensó ella, nerviosa. Cogió las piedras de la pulsera entre sus manos. Está mintiendo, sentenció, con una sensación extraña. Todo parecía un juego. Al día siguiente, Alice leyó muchas novelas policíacas y decidió comprar un dispositivo espía. Lo siento, Igor, pero no me dejaste otra opción, dijo para sí misma, mientras llevaba a casa el diminuto artilugio. Alice compró un pequeño aparato que quería colocar en el teléfono de su marido para siempre saber dónde se encontraba. Nunca salía de casa. Era medianoche cuando Alice abrió los ojos. Su hija ya dormía dulcemente, y decidió colarse sigilosamente en la habitación de al lado. Se aseguró de que Igor seguía dormido y cogió su teléfono de la mesilla de noche. Por supuesto, se arriesgaba mucho, si Igor abría el teléfono, probablemente lo encontraría enseguida. Las manos de Alice temblaban, pero finalmente logró colocar el micrófono. Lo ajustó con una pequeña sacudida, pero permaneció en su sitio. Luego devolvió el teléfono a la mesilla de noche. Comenzó a explorar el software y, rápidamente, puso en marcha el aparato. Todo funcionó como esperaba. Alice se sintió aliviada al escuchar los ronquidos de Igor. Al menos, tenía una confirmación. Esperaba con ansiedad el día siguiente, sintiendo que todo su futuro dependía de eso. Tras dejar a su hija en la guardería, estaba nerviosa. No todos los días espiaba a su marido, y aunque sabía que era desagradable, algo le decía que algo no andaba bien. Estaba agotada por la situación, y no podía seguir viviendo con tanta incertidumbre. Desde la mañana hasta las 2 de la tarde, Alice no pudo relajarse ni un momento. Finalmente, fue a almorzar, comió algo y luego se encerró en su habitación. Se puso los auriculares y escuchó. Hola, oyó la voz de Igor. Sonaba diferente, y Alice se estremeció al oírla. Te estoy esperando, dijo Igor, con tono coqueto. Vamos a comer, estoy cansado de cocinar. Bien, prometió él. Estaré en tu casa en 1 hora. La conversación fue breve, pero suficiente para disipar todas sus dudas.
Alice no pudo evitar llorar. Todo su cuerpo temblaba. Así que es tu mujer la que te trata, en un restaurante con tu amante, sollozó, sin darse cuenta de que el restaurante al que él se refería también estaba cerca de ella. Se recuperó un poco y pensó, probablemente ya tenía una amante antes de enfermarse. Pero lo que más la dolía era que ella había estado gastando todo su dinero en sus medicinas y tratamientos en el sanatorio. Alice volvió a coger el teléfono, pero algo la distrajo y, cuando pudo concentrarse de nuevo, se dio cuenta de que la gente volvía a entrar en la casa. No pudo salir hasta casi las 5. Se vistió rápidamente y salió corriendo a la calle. Tenía que ir a la guardería a recoger a Lenochka. Subió al autobús, se puso los auriculares y se sentó junto a la ventanilla, como siempre. Era la penúltima parada, por lo que el transporte solía estar casi vacío. De repente, escuchó la voz de una mujer. La misma voz que había escuchado antes. Luego, el sonido de unos besos. Alice sintió asco al continuar oyéndolo. Rebobinó un poco la cinta, pero eran los mismos sonidos, solo que ahora se escuchaban en voces. ¿Cómo pudo hacerme esto? Se secó las lágrimas, deteniéndose mientras su corazón se rompía. Tomó aire profundamente y se obligó a seguir escuchando, como si la tortura fuera la única forma de encontrar una salida. Gatita, vamos al restaurante, oyó que decía él. Me muero de hambre, ya sabes que mi hermano dijo. Pronto tendrás por fin una banda, y estoy harto de tanto esconderme, continuó Igor. Alice sintió que su pecho se apretaba de dolor. Sí, y Igor también me contestó, la voz de la mujer seguía. ¿Sabes lo difícil que es fingir estar enfermo? Aliska me hizo preguntas extrañas la última vez. ¿Qué hacías en el sanatorio? Pero no podía decirle que estaba tomando el sol en Turquía con tu dinero, y no sola, sino contigo. Alice no soportó más. Para el coche. Gritó, abalanzándose sobre el conductor. No me encuentro bien. El conductor abrió la puerta horrorizado, y Alice salió volando, corriendo como una flecha. Nadie entendió lo que había sucedido. Corrió y corrió hasta que ya no tuvo fuerzas. Estaba tan estresada, deseaba morir en ese momento, pero el pensamiento de su hija la devolvió a la vida. No podía dejar a Lenochka. Llamó a la guardería, pidiendo que alguien se quedara un poco más con Lena. Prometió que iría enseguida. Caminó por el parque, recuperando poco a poco el aliento, y se sentó en una parada de autobús. Intentó llamar un taxi, pero sus manos no respondían. Andrei Alexandrovich la miró sorprendido y se dio cuenta de que estaba muy pálida. Ayúdame, sollozó ella. Tengo que ir a buscar a mi hija. No puedo caminar, parece que mis piernas ya no responden. Andrei, preocupado, la sostuvo y comenzaron a caminar lentamente hacia la casa de Masa. Está bien, dijo el conductor nervioso. Alice, toma las pastillas de la guantera, están ahí. La mujer, llorando, se aferró a él. No solo me estaba engañando, sollozó. ¿Cómo has podido caer tan bajo? Tranquila, dijo el conductor, tratando de calmarla. Vamos, ya está todo bien. Valeriana y Motherward, dijo Andrei, mirando a Alice. Tomaron eso, Lenochka. Andrei no tenía prisa por llevarla a casa, y se detuvo cerca de una pequeña casa de campo. Vamos, invitó a Alice. El hombre la tomó bajo el brazo y la condujo hacia la entrada. ¿Quién ha venido a vernos? Preguntó Nadezhda Alexeevna, sonriendo. ¡Qué belleza!, dijo, abrazando a Lenochka. Después de cenar, Nadezhda se llevó a la niña para que Alice y Andrei pudieran hablar. Resulta que no está enfermo, dijo Andrei, mirando a Alice con seriedad. Alice, tienes que demandarlos. Tienes pruebas de que tu marido no trabajó en todo ese tiempo. Se gastó tus ganancias en una desconocida, perjudicándote a ti y a tu hija. No volveré con él, respondió Alice fríamente. Una cosa es traicionarle, pero él solo se aprovechó de mí, continuó, con la voz tensa. Ella es una mujer adulta que no quiere trabajar, y yo tengo un hijo indefenso. Lo siento, dijo Andrei,
con un tono conciliador. Pero podríamos escuchar la cinta una vez más, ¿te parece? Preguntó. Al principio, escucharon lo que Alice ya sabía, pero luego empezaron a salir nuevos detalles. Bobka llamó, dijo la señora, con voz temblorosa. Quería saber cómo estábamos. Quería hablarte de su mujer, continuó. Dijo que Alice le había llamado 2 veces. Dios mío, es horrible. Me quema por dentro, murmuró Alice, aún con la voz quebrada. Andrei, es mi hermano. Es una chica y un tipo llamado Vladimir. Me preguntó, ¿lo conoces? Es médico. Él escribía todas las recetas de mi marido. Es su compañero de clase. Alice, ¿de verdad lo hicieron a propósito? Preguntó Andrei, horrorizado. Alice, acelerada, explicó. Sí, Vladimir acaba de escribir recetas falsas para Igor. Lo hicieron con la complicidad de mi hermana. Dios, ¿cómo es posible? Respondió Andrei, impactado. La mujer, aterrada por lo que había descubierto, no podía creer que la hubieran engañado todo el tiempo. Alice pidió un minuto y, con manos temblorosas, marcó un número. Maxim, hola, soy yo. Sí, Alice. Escucha, Igor quiere volver. ¿Cómo van las cosas allí? Maxim respondió del otro lado de la línea. Sí, nunca será aceptado. Después de todo lo que había hecho, él es colega de su marido, Alice pensó, ¿qué estás haciendo? Debería dar gracias de que no le hayan presentado un caso criminal, porque, de lo contrario, estaría en la cárcel por soborno. Dios, con quien he vivido todos estos años. Se agarró la cabeza. Andrei, le demandaré. No le perdonaré todo lo que hizo. No le perdonaré todo lo que nos hizo a mí y a mi hija. Nos sacrificaba por su propia vida despreocupada. Esa noche decidió quedarse en casa de su madre, en el primer piso. Alice había pedido 2 días de emergencia en el trabajo para poder organizar sus cosas. Estaba furiosa con Igor, pero cuando él la llamó, le dijo tranquilamente que estarían fuera un par de días. Al día siguiente, Andrei Alexandrovich llevó a Alice y a Lenochka a la guardería y le dio la dirección de un abogado muy bueno que le había ayudado en varias ocasiones. Solo a través del juzgado, el hombre le confirmó. Le aconsejo que solicite el divorcio de inmediato, será un proceso largo. Redactaron todos los documentos necesarios y las cosas comenzaron a moverse. Igor y Ekaterina, por su parte, discutían. Necesito un vestido nuevo, dijo Katia. Mira lo que llevo, Igor, no tengo dinero. Igor intentó razonar con ella, pero no le hizo caso. Nos lo gastamos todo en Turquía y fuimos a un restaurante, no me basta, sollozó Katia. Pídele medicinas hoy, sí. Se ha ido. No sé cuándo volverá. Su amante intentó abrazarla, pero ella se soltó. No me amas, gritó Katia. Si no me compras un vestido nuevo, voy a morir. Katia, ¿por qué eres como una niña pequeña? Levantó la voz Igor. Ya te he dicho que no habrá dinero en un futuro cercano. A mí me quedan 1000. Necesito vivir con eso de alguna manera. Katia fingió no escucharle más, ignorando sus palabras. Igor no tenía otra opción que irse a casa. Estaba locamente enfadado, como si despertara de una pesadilla. No quiso verla durante casi una semana, pero de repente, fue él quien la llamó. Sucedió algo extraño. ¿Qué significaba todo aquello? Chilló. Me tendiste una trampa. La señora estaba insultando a Igor. ¿Qué pasó? Trató de gritarle Katia. No sé de qué me hablas. Me han citado en el juzgado por lo de tu mujer. De repente, dijo. Oh, tú. La boca de Katia no se cerraba. Igor apagó rápidamente el teléfono y bajó corriendo las escaleras. En el buzón había una citación para él también. Como si fuera un niño pequeño, enseguida se interesaron por el caso. No entiendo nada, Igor se agarró la cabeza. ¿Qué significa todo esto?
Pero en ese mismo momento recibió una llamada telefónica de un antiguo compañero de clase, que amenazaba a Igor y le prometía venganza. Vladimir había sido atrapado infraganti y procesado por falsificación de documentos. Se mostró inflexible y exigió que no solo su marido, sino también su amante, le pagaran hasta el último céntimo del dinero. El tribunal dictó sentencia. Vladimir fue privado de su derecho a ejercer como médico, por lo que maldecía constantemente a su hermana y a su amante. Ekaterina pensaba que, si no pagaba el dinero, tarde o temprano se olvidarían de ella. Sin embargo, la pena era tan alta que se vio obligada a hacer trabajos forzados durante 6 meses. No fue una pérdida de tiempo. El divorcio se llevó a cabo. Igor se metió en tal lío que tardó un par de años en salir de él. Por fin entró en razón. El dinero que el tribunal le ordenó pagar a Alice no se lo dio directamente a ella, sino como su parte. Además, acordaron que su pensión alimenticia también sería para Alice. ¿Por qué Igor se negó rotundamente a comunicarse con su hija? Alice no insistió. Fue su elección. No quería vengarse de Igor. Simplemente lo dejó ir. Él le dio todo y se fue de su vida. Entonces, Alice se enteró de que Igor se había ido a Moscú y no volvió a verle, pero encontró un nuevo padre. A ella le gustaba mucho su nuevo papá, él literalmente nunca se apartaba de su lado. ¿Dónde está mi pollo?, preguntó Andrei al entrar en casa con una gran bolsa. Lenotchka corrió hacia él. Le tendió una hoja de papel, le entregó el dibujo a su papá. A Lena le gustaba mucho dibujar y, para su edad, se le daba bastante bien. Dios, qué mono. Este soy yo, dijo señalando el dibujo. Se lo enseñé a mi padre, parece un tío con barba. Y esta es mamá. Adivinó por qué la mujer tenía una barriga enorme. ¿Dónde está?, preguntó Alice desde la cocina. Pues búscame, no me interesan tus secretos, estábamos hablando de ti. El padre cogió a su hija en brazos y fue a besar a su mujer. ¿De verdad? Sí, asintió la hija. Papá dijo que ya puedes ver a nuestra mamá con su gran barriga. Nuestro papi, rió la madre. Ojalá te hubiera dicho quién es el responsable de esto. Alice volvió a la cocina y se sentó en una silla mientras su marido hablaba con su hija. Él le tocó la mano, agradecido. Empezó a pasar las manos por las piedras de su pulsera. Ni se me ocurriría. Ni siquiera soñaría con algo así. Sí, respondió Alice, pidiendo calma y alegría en su vida. Pero Andrei le trajo mucho más que eso. La mujer tocó su barriga, y su hijo la golpeó con el pie. ¿A ti también te gusta mi pulsera?, se rió la madre. Pide también un deseo, que tu vida sea como deseas.